Hoy, patologías que son muy comunes cuando afectan nuestra audición, nuestra garganta, nuestra respiración, la otitis, en la garganta también la laringitis, la amigdalitis. Ya está con nosotros el doctor Gustavo García, que es un médico internista que nos acompaña inicialmente aquí en Tarde del Sol. Así que, doctor Gustavo, buena energía Doctor, para buena ti. energía, ¿Cómo bienvenido. estás? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Oiga, doc, esto es un pan de cada día. Cada ratico encontramos, no, es que uno va al médico y dice, no, es que eso anda. Hace poco yo sufrí que me dio una gripa y me comprometió la voz y entonces estuve incapacitado algunos días y no tenía voz. Ahora una compañerita está en las mismas circunstancias también. Entonces, ¿por qué se dan estas oleadas, doc? ¿Por qué esto es tan común esto? Bueno, realmente con la globalización moderna, ¿sí? Van y vienen virus y bacterias de todo el mundo, ¿sí? Los aeropuertos, los centros comerciales, pues un acopio de todo tipo de pacientes, personas sanas y personas que tienen alguna enfermedad. Como ya nos habían comentado con el COVID, tú puedes tener una infección asintomática, ser portador y transmitírsela a alguna persona que va pues de pronto intercambiando la mano. Eh, si yo tengo un virus, una bacteria y toso, pues eso se va a aerolizar en el ambiente y cuando lo respiremos, pues obviamente esa bacteria o ese virus va a llegar a ser una infección que puede ser a nivel otorrinolaringológico, como mi compañero, pues, que es la especialidad. Doc, pasa mucho que cuando llegan estas afectaciones, hablemos con casos específicos del oído. Entonces, los papás tratan de con antibiótico manejar la situación y como, no, pues le doy el oído, o un lavado de oído, entonces van a los dos extremos, como un lavado o antibiótico y ya. Y no le dan tanta trascendencia sin saber o conocer qué otras afectaciones o implicaciones puede tener. Expliquémosle a la gente por qué es importante consultar, más cuando, lo que yo decía ahorita del famoso cono puesto en la oreja, o de pronto la leche de algo, utilizan como la leche de una matica, o leche materna también he escuchado que se ponen en los oídos, pues no están médicamente comprobados. Bueno, a ver, la mayoría de las infecciones a este nivel son virales. De hecho, la mayoría de todas las infecciones son virales. Entonces, cuando un paciente, pediátrico o adulto en mi caso, presenta un síntoma, pues si el síntoma va aumentando en intensidad, debería consultar al médico porque digamos que ya empieza a tener una tonalidad de que ya no es algo viral que se va a resolver solo, con o sin leche materna, sino que eventualmente va a tener necesidad de pronto de un antibiótico. Entonces, una consulta oportuna te puede dar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones a largo plazo. ¿Cómo influyen, digamos, que el estrés, la alimentación en este tipo de problemas, doc? Bueno, muy bien. El estrés, pues es la enfermedad del siglo XX, ¿sí? Estamos en el siglo XXI y es una pandemia permanente. El estrés afecta el sistema inmune, baja las defensas de la persona. Una persona con estrés no tiene buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, de sueño. Entonces una persona que está más expuesta a que las infecciones virales se sobreinfecten con bacterias. Doctor, hay dos cosas que constantemente la gente normaliza y es el tema de limpiarse los oídos con copitos, desechables o no. Entonces la gente pues utiliza los copitos y también el uso excesivo de los audífonos, que podríamos hablar específicamente de estas dos cosas que muchos hemos normalizado también y la gente asume que un oído completamente limpio pues es sinónimo de higiene y de pulcritud y que utilizar audífonos pues es aislarse del mundo, entonces mejor porque es que la gente habla muy duro. Bueno, la pregunta es muy buena, la verdad. La cera o el cerumen tiene propiedades antisépticas, antibacterianas. Entonces, retirar esa cera es exponer al oído externo, la parte de afuera del oído, a estas infecciones. Lo otro es que cuando estamos introduciendo objetos en el canal del oído, en el canal La pata de la gafa, un saludo para los que rascan la oreja con la pata de la gafa. sí. Entonces estamos introduciendo bacterias que no están allí. Entonces empiezan a acumularse y si hay un trauma en la piel dentro del oído, o peor si traumatizamos el tímpano, pues entonces facilitamos la producción de infecciones bacterianas. ¿Cuál es su concepto, doc, sobre algunas personas que aseguran que todos estos problemas de garganta que uno tiene es porque muchas veces uno se guarda y no dice cosas y entonces se queda callado ante situaciones Emocional. en las que hay que hablar y que esto desemboca en este tipo de situaciones?
Bueno, pues como conversábamos ahorita al respecto del estrés, los trastornos de ansiedad, depresión, todos impactan directamente el sistema inmune. Entonces realmente cuando la persona tiene un cuadro pues, de ansiedad, entonces lo mismo, no tiene buen ejercicio, no se cuida y puede facilitar de pronto que situaciones como un aire acondicionado intenso, la persona no va a estar atenta a hacer un autocuidado, sino que va a estar pensando en su dificultad, en su problema. Entonces es difícil. Es muy común en la niñez y en la juventud, Doc, que uno le ponga tanto cuidado a lavarse las manos para comerse las cosas. Pasa mucho. Y entonces como que, ay, tal cosa, la cogieron y la mordieron, una manzana, las uvas que uno se roba al supermercado, etcétera. Pasa mucho como que uno se manda las cosas a la boca y no tiene presente y luego vienen los problemas de garganta. Y quiero que hablemos de eso específicamente porque muchas personas se preguntan, pero ¿y por qué? Es que tengo como una carrasperita. La expresión, no sé si esa también es médica. ¿Eso es médico? No, claro que no. Como una carrasperita. Entonces la carrasperita pues es producto de que usted muchas veces se mandó las manos a la boca sin habérselas lavado. Hablo de yendo al baño u otras cosas. Lo digo porque yo tuve hepatitis empezando el año y cuando me contaron el origen de la hepatitis, yo claramente no vino de mí, pero peor que vino de otra persona. Entonces, hablemos de esa relación que se tiene con el uso adecuado de la higiene y con los problemas de garganta que son muy comunes. También la gente que se le inflaman, perdón, las amígdalas. Bueno, pues la verdad es que cuando acabamos de pasar hace pocos años por una pandemia, nos hicieron énfasis mucho en dos situaciones. El lavado de manos, ¿sí? Antes de comer, después de salir del baño, pero en general cuando estamos en un sitio público y entonces tocamos un pasamanos, hundimos el botón del ascensor, pues hay un acúmulo de bacterias y realmente el lavado de manos, incluyendo debajo de las uñas, es muy importante. Lo otro es que los virus respiratorios, los virus que nos dan en oído, en garganta, también se adquieren muy fácil en el ambiente, en el aire. Entonces también en el COVID nos dijeron que había que cubrirnos con unas máscaras, a veces unas máscaras especiales, porque estas goticas de saliva que cuando yo estornudo o toso quedan suspendidas en el ambiente, pues alguna persona que esté al lado mío las puede respirar, no necesariamente llevarlas con sus manos a su boca y no respirarlas, entonces esas goticas se van a depositar y van a multiplicarse y ocasionar la infección. Doc, ¿cuáles podrían ser esos síntomas iniciales o especiales que diferencian este tipo de patologías de un resfriado común o de otra enfermedad menos grave de la garganta? Bueno, pues la verdad es muy importante que todas las personas sepamos que hay unos signos de alarma, ¿no? Un resfriado común o una gripa, pues es por un virus. Hay unos virus muy bien identificados, pero cuando la persona empieza a presentar fiebre intensa, cuando empieza a presentar ganglios, ¿sí? Que el término médico serían adenopatías, cuando la persona empieza a tener escalofríos, cuando la secreción ya no es acuosa o hialina, cristalina, sino que ya es verde o amarillenta, y cuando los síntomas van empeorando, peor si de pronto sentimos ya es mucha dificultad para respirar, pues ahí hubo una sobreinfección bacteriana y es un signo de alarma para consultar. Bueno, Doc, vamos con preguntas de nuestros televidentes hasta ahora, la 1:54. Esta me llama mucho la atención por el trasfondo, dice nuestra televidente Andrea. Doctor, ¿cómo tratar los oídos constantemente taponados por cera y cómo tratar el tinnitus? ¿El tinnitus es el o la? ¿El tinnitus? Ok, ¿y por qué me parece interesante esta pregunta? Muchas personas acuden a los famosísimos lavados de oídos, considerando pues que entonces ya le dijeron que los copitos no, vaya a un lavado de oídos y entonces esto a veces termina afectando más a las personas y me parece muy oportuna la pregunta de Andrea. Bueno, mi compañero ahorita va a ampliar mucho más el tema del tinnitus, que es una patología muy común, difícil a veces de darle tratamiento. Pues en ese sentido, realmente hay que encontrar es la causa. O sea, el tinnitus a veces viene siendo es un síntoma de algo más profundo. Hay un tubo que conecta el oído, la parte interna del oído, con la garganta, ¿sí? Y cuando ese tubo se inflama, entonces se cierra y entonces permite que, pues, que proliferen bacterias que no deberían estar dentro del oído. Con respecto al tinnitus, pues digamos que hay muchas técnicas para abordar el tinnitus, pero
quisiera darle el paso a mi colega Claro. el otorrino, Claro. porque es un tema de conversación muy, muy difícil para todas las especialidades. Muy bien, doctor Gustavo García. Pues muchísimas gracias entonces por acompañarnos hoy Bueno, aquí en muchas Tarde gracias. del Sol. Buena energía. Y Doc, muchas gracias Muchas por haber gracias. estado Y a con propósito, nosotros. usted hablaba ahora del tema de los oídos, Vico hablaba de aquellos que con las gafas se limpian y le preguntamos a nuestros televidentes de Tardes del Sol cuáles son los problemas que más los afectan de este tipo y los remedios caseros que ellos utilizan cuando tienen esta sintomatología, sobre todo el dolor de oídos. El dolor de oído es muy común y puede llegar en cualquier momento. Existen remedios caseros que la gente utiliza o utilizaba para curar este mal. ¿Pero cuáles son? ¿Qué aplicaban las abuelitas para que no le doliera a uno el oído? Las respuestas muy particulares. Bueno, las abuelas cuando le dolía a uno el oído hacían un cucurucho de papel, metían la punta en el oído y prendían el cucurucho. Entonces imagino que eso secaba el oído o algo tenía que ver con el humo y le pasaba a uno el dolor de oído. Eso cogían una matica, una hojita gordita, es gordita, y le exprimían esas goticas allá. Y ya, y pastas que le daban a uno. Echaban la leche de la mamá primeriza cuando era. La mamá, sí, pero cuando era primeriza le echaban unas goticas de leche de seno al dolor de oído y calentaban también esa injundia de la gallina y también las goticas de eso le echaban. Hay allá una plantica que se llama Siempre Viva, eso lo que cogen es ¿cómo le digo? Es una planta y una cosita como una hojita, ¿no? Vienen y la pican con cualquier cosita y ella gotea, le echan en el oído. Y con eso, pues, yo sé que eso le descansa, ¿no? Pues la leche materna, el vaporón, eso es lo que le echaban para uno desinflamar los oídos. Los remedios caseros siempre serán popular. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes aplicarían leche materna a su oído? Lo mejor es ir al especialista y más cuando hay fiebre o secreción. Los leemos y cuéntenos ustedes qué otros remedios caseros han utilizado o han escuchado. A la 1:58, pues muy curiosas estas formas de calmar el dolor de oído de nuestros televidentes. Llama mucho la atención porque estaban los que mencionamos al inicio del programa, el conito, pero también la leche de madre primeriza y las goticas de la mata siempre.